Como hemos visto en los anteriores vídeos, la capa límite influye tanto en la resistencia de fricción como en la resistencia de presión o de forma. Por ello, vamos a incidir un poco en cómo determina el comportamiento de la capa límite en la resistencia aerodinámica. Existen dos tipos de capa límite, la capa límite laminar y la capa límite turbulenta. La capa límite laminar, representada aquí a la izquierda en la figura, está formada por láminas, está estratificada. La difusión molecular se produce por una transición entre láminas. Es un perfil poco lleno, hay poca cantidad de movimiento cerca de la pared. Debido a esto, como hay poca cantidad de movimiento cerca de la pared, va a soportar peor gradientes desfavorables de presión. Podemos aplicar la ecuación de Bernoulli y ver que para gradientes adversos de presión, el flujo se va a ir frenando. También, por este mismo motivo, va a existir un esfuerzo en la pared menor. Esta menor cantidad de movimiento provocará menores esfuerzos y una resistencia de fricción menor. Por otro lado, tenemos la capa límite turbulenta, formada por un montón de hilos de torbellinos que se enrollan. No tenemos una línea continua que defina la velocidad de la capa límite. Tenemos una línea media, esta línea azul, y luego una línea a trazos en forma de diente de sierra que representa las oscilaciones de la velocidad en la capa límite. Existe una difusión macroscópica que proporciona un mayor intercambio de cantidad de movimiento dentro de la capa límite. Tenemos un perfil medio bastante lleno. Este intercambio favorece que esta capa límite soporte muy bien gradientes desfavorables de presión, pero a su vez va a condicionar que tengamos mayores esfuerzos cerca de la pared y por tanto una resistencia de fricción mayor. Hay por tanto un equilibrio. Por un lado tenemos una capa límite laminar que nos proporciona esfuerzos de fricción menores, pero que al soportar mal gradientes desfavorables va a provocar que el fluido se desprenda antes. Por otro lado, la capa límite turbulenta va a ayudar frente a gradientes desfavorables de presión, retrasando el desprendimiento, pero por contra nos dará una resistencia de fricción mayor. Cada una de ellas vendrá bien en un caso o en otro. Veamos cómo se comporta la capa límite. Esta, al llegar a un borde de ataque, pongamos esta placa plana que veis aquí en la figura con un flujo incidente que viene desde la izquierda, nace laminar y posteriormente sucede lo que conocemos como la transición de la capa límite. Pasa a ser turbulenta. Esto sucede por la aparición de inestabilidades que pueden venir dadas por perturbaciones externas, rugosidad, etc. Primero en forma bidimensional, después en forma tridimensional, hasta que finalmente aparecen una serie de puntos turbulentos y tenemos una capa límite formada por hilos de torbellinos completamente turbulenta. De ahí, aguas abajo, la capa límite es turbulenta, más gruesa y con mayor cantidad de movimiento cerca de la pared. Hemos visto que ante un gradiente adverso de presiones se puede producir un desprendimiento de la capa límite laminar. Se produce lo que conocemos como una burbuja laminar de separación. Esta burbuja laminar de separación puede o readherirse después con flujo turbulento, como vemos ahora mismo, o desprenderse completamente, como hemos visto en el caso de la pérdida de perfiles de bajo espesor. Esta burbuja laminar de recirculación, definida, actúa como un amplificador de perturbaciones. Por tanto, esas causas de la transición que habíamos visto antes, aquí se van a ver amplificadas y por tanto, si hay una readherencia, esta lo más probable es que sea turbulenta. Estas burbujas laminares de recirculación son muy difíciles de ver. En un ámbito numérico podemos acercarnos lo que queramos y ver qué sucede en un espacio muy pequeño cerca de la pared. En cambio, experimentalmente, esto es más complicado. Hemos visto parte de los mecanismos de transición que influyen en la capa límite. Plantearos ahora un ala en flecha. Efectos tridimensionales. La línea negra es la línea de corriente sobre este ala. Y fijaos
que ya no tenemos solamente un componente de la velocidad, sino que tenemos una aparición de un flujo cruzado. Gracias a los trabajos de la literatura, sabemos que hay distintos mecanismos de transición de capa límite en una Allen flecha. Contaminación debido a capa límite existente, inestabilidades en el borde de ataque, en la línea de adherencia, inestabilidades de flujo cruzado, las inestabilidades bidimensionales que conocemos, etc. Cada una de ellas puede provocar la transición en una medida o en otra. Además, también vamos a ver la transición por separación que hemos visto en el caso de las burbujas laminares de recirculación. En la figura de la izquierda tenemos una visión por infrarrojos de una combinación SLAT y ALA. A distintos ángulos de ataque vemos como la sección laminar, marcada por esta línea discontinua, se acerca mucho más al borde de ataque cuando el ángulo de ataque se ve incrementado. Tenemos esa aparición de una burbuja, gradientes adversos de presión, y que provocan una transición mucho más temprana. Esta serie de figuras, basadas en una visualización con infrarrojos, son muy útiles para detectar dónde se produce la transición. Están basadas en el hecho de que la transferencia de calor y la transferencia de cantidad de movimiento se rigen por leyes similares. En este caso estamos calentando el SLAT en distintos puntos, calentamos la superficie. Como hemos visto, en una capa límite laminar habrá poca transferencia de cantidad de movimiento y por tanto también poca transferencia de calor. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo se mantendrá caliente. En cambio, en una capa límite turbulenta, donde tenemos mayor difusión de calor, habrá un enfriamiento. En este caso, la parte superior, donde la sección laminar es más ancha, vemos como hay una zona mucho más caliente. Esa es la zona laminar. En cuanto se produce la transición, el cuerpo se enfría. Abajo, a un ángulo de ataque mayor, vemos como esa zona más caliente ocupa una sección mucho más pequeña del borde de ataque del SLAT. Estos métodos de detección de transición son muy útiles, son muy usados experimentalmente. En este experimento, donde se visualizaba el flujo de una Allen flecha, usando distintos tipos de cámaras, obteníamos esta serie de imágenes. Fijaos cómo la transición no es una línea clara. Dependiendo de la rugosidad, la geometría, las vibraciones, se va a producir la transición antes o después. Esta serie de imágenes podemos luego traducirlas numéricamente a una imagen procesada que nos ayuda a encontrar una línea un poco más definida de dónde se va a producir la transición de laminar a turbulento.